La venganza de la heredera oculta. Atención, si te gustan las historias con giros inesperados, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para no perderte nada. ¿Qué harías si la persona que amas te traicionara de la peor manera, justo cuando más la necesitas? El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, fue como un disparo en la noche lluviosa. Cada gota que caía sobre el frío asfalto era un eco minúsculo de sus últimas palabras. «Un bebé ahora. Estás intentando atraparme, Celeste. Estoy destinado a más que esto, a más que tú». Él había escupido las palabras con un veneno que la heló más que el viento de noviembre que se colaba por su fina Rebeca. De pie en el escalón agrietado de su pequeño apartamento en el barrio de Valencia, con nada más que un bolso gastado y el secreto devastador de su embarazo, ella observó cómo las luces traseras de su coche desaparecían en la noche oscura y resbaladiza por la lluvia. Él pensó que estaba dejando atrás a una camarera pobre e indefensa. No tenía ni idea de que estaba abandonando a una heredera. Y en ese momento, mientras el frío se colaba hasta sus huesos, la mujer desconsolada comenzó a desvanecerse, reemplazada por la mente calculadora de Celeste Durán. Él quería más. Él estaba a punto de perderlo todo. La vida para Celeste había sido una elección deliberada, un experimento de normalidad, una rebelión contra la jaula de oro en la que había nacido. El nombre Durán llevaba el peso del dinero antiguo, de propiedades extensas y de conversaciones susurradas en salas de juntas que decidían el destino de las corporaciones. Pero Celeste no quería nada de eso. Ella quería ser amada por sí misma, no por el fondo fiduciario que llevaba su nombre. Así que se fue. Cambió su apellido por uno sencillo, Pastor, y se mudó a un pequeño apartamento en la zona industrial de Valencia. Encontró trabajo sirviendo mesas en el Rincón del Sabor, un lugar acogedor con sillas desiguales y olor a café recién hecho. Fue allí donde conoció a Miguel Pastor. Él era encantador, con una sonrisa fácil y ojos que albergaban un universo de ambición. Era un jefe de proyectos junior en una firma inmobiliaria de nivel medio y hablaba de planos y rascacielos como un poeta habla del amor. Él quedó cautivado por su tranquila gracia, su amabilidad genuina, y asumió que ella tenía un pasado simple y sin complicaciones. Para él, ella era un lienzo en blanco sobre el que podría pintar su futuro. Su noviazgo fue un torbellino de sueños compartidos, susurrados mientras tomaban café barato y daban largos paseos por parques que no podían permitirse vivir cerca. Él hablaba de cerrar grandes negocios y de un día ver su nombre en un edificio. Ella hablaba de un hogar lleno de risas, un pequeño jardín y la simple alegría de una vida construida juntos. Se casaron en el ayuntamiento de la ciudad 6 meses después. Su familia, o lo que quedaba de ella, su abuelo severo y poderoso, Guillermo Durán, no fue informado. Esta vida era suya, construida bajo sus propios términos. El primer año fue una lucha, pero una lucha feliz. Juntaron sus escasos ahorros, celebrando pequeñas victorias como arreglar su coche de segunda mano o poder permitirse una noche en el cine. Celeste era una maestra en estirar el dinero, convirtiendo su apartamento abarrotado en un hogar cálido y acogedor. Ella apoyaba la ambición de Miguel, transcribiendo sus informes hasta altas horas de la noche y escuchándolo pacientemente mientras ensayaba sus presentaciones. Ella creía en él con una pureza inquebrantable que él, en el fondo de su corazón, sabía que no merecía. El primer resquebrajamiento en su fachada apareció en la forma de Bárbara Santos. Bárbara era la hija de un socio senior de la firma de Miguel.
Ella era todo lo que Celeste no era: ruidosa, vestida impecablemente con ropa de diseñador, rebosante de una arrogancia casual que provenía de toda una vida de privilegios. Miguel empezó a mencionar su nombre cada vez más a menudo. Bárbara cree que debería presentar el proyecto del río directamente a su padre. Bárbara me invitó a tomar algo con unos desarrolladores influyentes. Celeste sintió que un nudo de inquietud se le apretaba en el estómago. Notó que Miguel se volvía más crítico con su vida. El apartamento que una vez llamó acogedor ahora era un tugurio. Sus comidas cuidadosamente presupuestadas eran aburridas. Comenzó a quedarse fuera hasta tarde por eventos de networking, volviendo a casa con olor a perfume caro y whisky de Malta. Estaba cambiando, transformándose en un hombre que no reconocía, un hombre que la miraba no con amor, sino con una ligera y despectiva lástima. Entonces aparecieron las 2 líneas azules en un palito de plástico. La primera sensación de Celeste fue una alegría pura y sin adulterar. Un bebé, un pequeño pedazo de ellos, un símbolo de su amor que haría que su pequeño hogar se sintiera como un palacio. Imaginó contárselo a Miguel. Se visualizó su rostro iluminándose mientras ambos planeaban y soñaban con esta nueva vida. Esperó a que él llegara a casa, con el corazón latiendo de nerviosa emoción. Una cena especial, que apenas podía permitirse, hervía a fuego lento en la estufa. Él entró tarde, con la corbata aflojada y una mirada de triunfo agitado en su rostro. Ni siquiera notó el aroma de su asado favorito. «No vas a creer el día que tuve», comenzó, arrojando su maletín sobre una silla. Bárbara me presentó al mismísimo Roberto Figueroa. Está buscando a un ejecutivo joven y con ganas para su nueva división internacional. Esto es, Celeste. Esta es la oportunidad que he estado esperando. «Miguel, eso es maravilloso», dijo ella, sintiendo que su propia noticia se volvía de repente pequeña e inconveniente. «Yo también tengo una noticia. Algo increíble». Él apenas la escuchó, ya sirviéndose un trago. «Esto lo cambia todo. No más escatimar. No más vivir en este basurero. La gente de Figueroa vive en las alturas. Conducen coches alemanes. Sus esposas se sientan en juntas de caridad. Tienen conexiones. Las palabras no dichas no sirven mesas. Flotaron en el aire entre ellos, tensas y sofocantes. Tomando un respiro profundo, ella decidió seguir adelante. «Miguel, estoy embarazada». Las palabras cayeron en la habitación, como una piedra en un estanque silencioso. La energía ambiciosa se drenó de su rostro, reemplazada por una mirada de horror puro y sin adulterar. Él la miró fijamente, luego a su vientre, como si ella acabara de confesar un crimen terrible. «Embarazada», susurró la palabra con asco. «No puede ser». «Lo estoy», dijo ella, con la voz temblorosa. «Vamos a tener un bebé». «No, tú vas a tener un bebé», gruñó él, su rostro contorsionándose en una máscara de rabia. «Estoy a punto de dar el gran salto, de finalmente conseguir la vida que merezco, y tú me vienes con esto. Estás tratando de atraparme. ¿Un bebé ahora? Es un ancla celeste, un peso muerto. No podemos permitírnoslo». «Lo lograremos», suplicó ella, con lágrimas en los ojos. «Siempre lo hacemos. Será algo bueno, Miguel. Una bendición». «¿Una bendición?» Él se rió, un sonido áspero y feo que arañó su alma. «Es una maldición. Figueroa no va a apadrinar a un tipo con un bebé gritando y una esposa sin dinero. Bárbara, su vida es lo que quiero. Fiestas, viajes, influencia, no pañales sucios y pagos de fórmula». La mención del nombre de Bárbara
Fue el golpe final devastador. Lo expuso todo. Él no solo estaba rechazando a su hijo, estaba rechazando a ella y a toda su vida juntos, a favor de un premio superficial y reluciente. Así que eso es, balbuceó, la realidad cayendo sobre ella. ¿Simplemente vas a desecharnos? Ya no hay nosotros, dijo él, con la voz tan fría como el hielo. Me voy a quedar en casa de un amigo. Necesito pensar. Pero ella sabía que no iba a casa de un amigo. Iba a casa de Bárbara. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas y mensajes sin respuesta. Finalmente, una semana después, él regresó. No para reconciliarse, sino para empacar. Se movía con una frialdad y una eficiencia desapegada, arrojando su ropa en una maleta. No la miró. «Miguel, por favor», suplicó ella una última vez, con la mano en su vientre aún plano. «No nos hagas esto. ¡A nuestro hijo!». Él finalmente se volteó para mirarla, y sus ojos eran los de un extraño. No había amor, ni arrepentimiento, solo irritación. «Hablé con el abogado del padre de Bárbara», dijo, con voz inexpresiva. «Está preparando los papeles de divorcio. Dijo que es una ruptura limpia. No tenemos bienes, así que no hay nada que dividir». Metió la mano en su cartera y sacó unos billetes arrugados, 200 euros, y los arrojó sobre la mesa. «Esto debería cubrirte por un tiempo. Es todo lo que tengo». Fue el insulto supremo, la última y cruel desestimación de su vida juntos. Y luego vinieron las palabras que encenderían el fuego de su venganza. «Mira, Celeste, eres una chica dulce, pero no estás hecha para el mundo al que me dirijo. Esto es lo mejor. Encontrarás a otro tipo simple y podrás tener tu vida simple. Yo estoy destinado a más que esto, a más que tú». Recogió su maleta y caminó hacia la puerta. Había comenzado a llover, una llovizna miserable y gris que coincidía con el color de su mundo. «Adiós, Celeste». La puerta se cerró de golpe. El sonido hizo eco a través del pequeño apartamento, el punto final de sus sueños destrozados. Ella permaneció inmóvil durante mucho tiempo, los 200 euros sobre la mesa burlándose de ella. La lluvia afuera se convirtió en un aguacero. Se acercó a la ventana y vio cómo su coche, un modelo más nuevo que no reconoció, se alejaba de la acera y desaparecía. Las lágrimas finalmente llegaron, calientes y furiosas. Pero bajo el dolor, un sentimiento diferente estaba echando raíces. Una resolución fría y dura. Él pensaba que ella era pobre, débil y simple. Él pensó que podía desecharla a ella y a su hijo nonato como basura en su ascenso a la cima. No tenía ni idea de quién era ella realmente. No tenía ninguna concepción del poder que ella podía ejercer. Acababa de cometer el mayor error de su vida. En el silencio desolado de su apartamento vacío, Celeste Pastor murió. Y Celeste Durán, heredera de una fortuna multimillonaria, comenzó a planear su regreso. Comenta si crees que Miguel merece lo que le va a pasar. Durante 3 días, Celeste permaneció en el apartamento, un fantasma que perseguía las ruinas de su vida. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el goteo de un grifo que perdía y el sonido lúgubre de la lluvia contra el cristal de la ventana. No comió. Apenas durmió. El dolor era un peso físico que le oprimía el pecho, dificultando la respiración. Cada objeto en el pequeño espacio era un doloroso recordatorio. La taza de café que él usaba cada mañana, el sillón gastado donde se sentaba a leer, la fotografía en la mesilla de noche de su día de boda, sus rostros iluminados, con una esperanza que ahora parecía una broma cruel. El 4.º día, las náuseas matutinas la golpearon con una venganza.
arrodillada sobre el frío linóleo del suelo del baño, completamente sola y miserable, Celeste supo que no podía quedarse. Este lugar, una vez un santuario de amor, era ahora una tumba de recuerdos. Más importante aún, ya no era solo responsable de sí misma. Una pequeña vida nueva dependía de ella, y esa vida merecía más que una madre vaciada por la desesperación. Sus dedos temblorosos marcaron un número al que no había llamado en casi 3 años. Era una línea privada, una que sorteaba a secretarias y asistentes, yendo directamente al estudio con paneles de roble del formidable hombre que dirigía el Imperio Durán. Sonó una vez, 2 veces. Guillermo Durán. La voz era exactamente como la recordaba, profunda, resonante y cortante, con una autoridad que dominaba salas de juntas enteras. No hubo un hola, solo una declaración de hechos. Abuelo, susurró ella, con la voz quebrada. Soy Celeste. Hubo una pausa al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que pudo oír el débil tic-tac de un reloj de pie en el fondo. Cuando él habló de nuevo, la agudeza en su tono se suavizó por una pizca de algo que no había escuchado en años. Preocupación. Celeste, ¿dónde estás? La simple pregunta la rompió. La presa de su compostura se rompió y ella comenzó a sollozar. Palabras incoherentes saliendo a trompicones entre jadeos. Miguel, el divorcio, el bebé. Ser echada. Le contó todo, la historia humillante y desgarradora. Él escuchó sin interrupción. No dijo, «Te lo dije», aunque tenía todo el derecho. Le había advertido que el mundo fuera de su atmósfera enrarecida a menudo era cruel, que un hombre podría ser tentado por su espíritu, pero que finalmente sería incapaz de resistir el canto de sirena de su fortuna si la conociera. Sin embargo, él le había permitido llevar a cabo su experimento de normalidad. Y ahora había fracasado estrepitosamente. Cuando finalmente se quedó en silencio, con la respiración entrecortada, él habló con una resolución tranquila y firme. Jonathan estará allí en 3 horas. Tendrá un coche esperándote. Empaca lo que necesites. Vuelves a casa. Jonathan Ruiz era el principal asesor legal de la familia Durán y el confidente más leal de Guillermo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables, una mente aguda como una cuchilla y una lealtad inquebrantable a la familia a la que había servido durante 3 décadas. Cuando llegó a su apartamento, su expresión era una máscara de calma profesional, pero sus ojos mostraban una profunda simpatía al ver el entorno destartalado y el rostro pálido y empapado en lágrimas de Celeste. No se entrometió ni hizo preguntas. Simplemente se encargó de todo. Arregló para que una compañía de mudanzas empacara y almacenara sus pertenencias. Se ocupó del propietario, resolviendo el contrato de alquiler. Con suavidad, guió a una Celeste aturdida a la parte trasera de un sedán negro y discreto con cristales tintados. Mientras el coche se alejaba de la acera, ella le echó un último vistazo al edificio, a la ventana de la vida que había intentado construir, y sintió una profunda sensación de pérdida, pero también, por primera vez en días, un destello de seguridad. El viaje a la finca Durán fue como viajar entre mundos diferentes. Dejaron atrás el paisaje industrial y gris de la ciudad, conduciendo por colinas onduladas y campos prístinos hasta que llegaron a un conjunto de imponentes verjas de hierro forjado. Las verjas se abrieron en silencio y el coche avanzó por un largo y sinuoso camino de entrada bordeado de robles antiguos. La mansión se alzó ante ellos,
una sinfonía de piedra y cristal que parecía atemporal y moderna a la vez. Era la casa en la que ella creció, un lugar por el que una vez se sintió asfixiada, pero que ahora representaba una fortaleza infranqueable. Su abuelo la estaba esperando en el gran vestíbulo de entrada. Guillermo Durán era alto y de pelo plateado, todavía imponente a sus 70 y tantos años. Llevaba un traje perfectamente a medida, con la postura recta como un palo. La miró, su mirada recorriendo su ropa simple y el agotamiento grabado en su rostro. Por un momento, temió su desaprobación, su reprimenda. En cambio, simplemente abrió los brazos. Celeste se derrumbó en ellos, y por primera vez desde que era una niña pequeña, dejó que su abuelo la abrazara. Su fuerza era un ancla sólida y tranquilizadora en la tormenta de su vida. «Bienvenida a casa, mi querida», murmuró él en su cabello. «Estás a salvo ahora. Nos encargaremos de todo». Las semanas siguientes fueron un período de curación tranquila y lento renacimiento. A Celeste se le dio una suite de habitaciones con vistas a los extensos jardines. Se trajo a los mejores médicos para supervisar su embarazo. Un nutricionista planificó sus comidas. El personal de la casa, tranquilo y eficiente, atendió todas sus necesidades, creando un capullo de confort que permitió que su cuerpo y su alma comenzaran a sanar. Pero fue más que una simple recuperación física. Guillermo y Jonathan comenzaron el proceso de despertar la parte de ella que había suprimido durante mucho tiempo. La mente de los Durán. No la mimaron, ni la trataron como una víctima frágil. La trataron como la heredera que era. Se celebraron reuniones en la vasta biblioteca, rodeados del aroma a cuero viejo y cera para madera. Jonathan Ruiz, con meticuloso cuidado, la guió a través de los aspectos legales del divorcio. «Miguel Pastor no tiene ni idea de quién eres», explicó Jonathan, con su tono tranquilo y preciso. «Él solicitó un divorcio estándar sin culpa contra Celeste Pastor, una camarera sin bienes declarados. No lo impugnaremos. Dejaremos que proceda en silencio y rápidamente, porque por ahora, Celeste Pastor necesita desaparecer». Y entonces Celeste preguntó, con la voz más fuerte que había tenido en semanas. ¿Y luego? Su abuelo se interpuso, con los ojos brillando con un fuego frío. «Comenzamos la educación de Celeste Durán. Huiste de este mundo una vez, niña. Ahora aprenderás a comandarlo». Sus días adoptaron una nueva estructura. Las mañanas las pasaba con tutores, no en literatura o arte, sino en finanzas, derecho corporativo y análisis de mercado. Aprendió sobre carteras de acciones, adquisiciones hostiles y compras apalancadas. Descubrió una aptitud natural para los números y la estrategia, una parte de su cerebro que había permanecido inactiva durante su vida simple. Las tardes las pasaba con su abuelo. Él la guiaba a través de la intrincada red de Industrias Durán, un conglomerado global con intereses en tecnología, bienes raíces y energía sostenible. Le enseñó sobre el poder, no solo el tipo manifiesto que venía con la riqueza, sino el tipo sutil y más potente que provenía de la información, la paciencia y el momento oportuno. «La venganza no es una tormenta, Celeste», le dijo una tarde, mientras estaban de pie frente a una gran ventana con vistas a la finca. «Una tormenta es ruidosa, caótica y pasa rápidamente. La verdadera venganza es como el cambio de una estación. Es inevitable, paciente y lo abarca todo. Cambia todo el paisaje, y tu adversario no se da cuenta de que es invierno hasta que está congelado por completo». 7 meses después, Celeste dio a luz a un niño sano. Lo llamó Leo.
Sosteniendo a su hijo en sus brazos por primera vez, sintió un amor tan feroz y protector que le cortó la respiración. Mirando su carita perfecta y diminuta, hizo un voto silencioso. Le construiría un mundo en el que nunca le faltaría nada, un mundo a salvo de hombres como Miguel Pastor. Pero también se aseguraría de que el hombre que tan cruelmente los había desechado algún día entendiera la magnitud de lo que había tirado a la basura. Leo no era su ancla. Él era su propósito. Los siguientes 3 años fueron un borrón de intensa transformación. Mientras las niñeras y el personal ayudaban a cuidar a Leo, permitiendo a Celeste concentrarse, ella era una madre profundamente involucrada y amorosa. Sus tardes y fines de semana estaban reservados exclusivamente para él, pero sus días estaban dedicados a su nuevo rol. Ya no era la alumna de su abuelo, era su protegida, su mano derecha. Se despojó de los últimos vestigios de la camarera tímida. Su ropa sencilla fue reemplazada por un guardarropa de trajes de poder a medida y vestidos elegantes. Aprendió a dominar una habitación con una confianza tranquila que era más intimidante que cualquier grito. No solo estaba interpretando un papel, había habitado plenamente la identidad para la que había nacido. Ella ya era Celeste Durán, vicepresidenta de Adquisiciones Estratégicas de Industrias Durán, y finalmente estaba lista para regresar a Valencia. No como una víctima, sino como una depredadora. Mientras Celeste renacía en el crisol del poder corporativo, la vida de Miguel Pastor era exactamente lo que había soñado que sería. O eso parecía en la superficie. Se casó con Bárbara Santos 6 meses después de que su divorcio de Celeste se finalizara. Fue un evento fastuoso que apareció en las páginas de Sociedad, un testimonio no al amor, sino a una exitosa fusión de ambición y activos. Compraron una casa minimalista y espaciosa en el exclusivo barrio de Las Alturas, un monstruo de cristal y acero con más ventanas que calidez. Su vida era una actuación cuidadosamente curada para una audiencia de sus pares. Conducían coches deportivos plateados a juego, asistían a todas las galas benéficas correctas y veraneaban en lugares diseñados para ser etiquetados geográficamente en las redes sociales. Miguel había conseguido su ascenso. Con el padre de Bárbara, un socio senior en la firma, como su suegro, su ascenso fue rápido. Ahora era director de desarrollo, gestionando proyectos importantes. Tenía el título, el salario y el respeto que anhelaba. Sin embargo, una extraña sensación de vacío lo carcomía. Su relación con Bárbara era transaccional. Sus conversaciones giraban en torno a los precios de las acciones, los compromisos sociales y qué pareja rival estaban superando. No había nada de la calidez genuina, de la risa fácil que una vez había compartido con Celeste. A veces, a altas horas de la noche, una imagen fugaz de su sonrisa amable parpadeaba en su mente, pero la desterraba rápidamente, descartándola como una reliquia de un pasado del que había escapado sabiamente. Nunca se preguntó qué había sido de ella o del bebé. En su mente, ella simplemente se había desvanecido de nuevo en la oscuridad de la que la había sacado. El regreso de Celeste a Valencia no fue anunciado con una fanfarria, sino con el tranquilo y sísmico temblor de un nuevo actor corporativo entrando en el mercado. Una nueva firma de inversión, CD Inversiones, se constituyó. El nombre era deliberadamente anónimo. Las iniciales, CD, un guiño privado a su identidad. El propósito declarado de la firma era invertir en la renovación urbana innovadora y en bienes raíces comerciales de alta tecnología, el territorio profesional exacto de Miguel Pastor.
Jonathan Ruiz actuó como la cara pública de Sede Inversiones, su director ejecutivo experimentado e impecablemente discreto. Celeste permaneció enteramente en las sombras, la misteriosa y oculta presidenta de la firma. Desde una elegante oficina de última generación, en el último piso del rascacielos más nuevo de la ciudad, un edificio que ahora era propiedad de su propia compañía, ella comenzó a trazar meticulosamente el mundo de Miguel. Hizo que su equipo de investigación compilara un expediente completo sobre él, su trayectoria profesional, sus proyectos actuales, sus fortalezas profesionales y, lo que es más importante, sus debilidades. Ella conocía a Miguel mejor que nadie. Sabía de su desesperada necesidad de aprobación de hombres poderosos. Sabía que su ego era tanto masivo como frágil, y sabía su defecto fatal. Era un jugador que siempre sobreestimaba su propia inteligencia. No era un verdadero visionario. Era un vendedor que era bueno empaquetando las ideas de otras personas. El primer movimiento fue sutil. La firma de Miguel, Scott & Sterling Realty, era la favorita para el codiciado proyecto de desarrollo Punto del Titán, una empresa masiva para reurbanizar un frente marítimo industrial abandonado en un complejo de lujo de condominios, tiendas y oficinas. Era el proyecto que haría la carrera de Miguel, consolidando su estatus como un jugador importante en la ciudad. Justo cuando Scott & Sterling se preparaban para su oferta final, Sede Inversiones hizo una asombrosa oferta no solicitada al ayuntamiento. Su propuesta era más audaz, mejor financiada y tecnológicamente superior. Incluía planes para una red de energía verde, tecnología de ciudad inteligente integrada e instalaciones de arte público. Hizo que la oferta de Scott & Sterling pareciera provincial y anticuada. El ayuntamiento se quedó boquiabierto. Sede Inversiones aparentemente salió de la nada, sin embargo, tenía el respaldo financiero y la visión para dejar fuera de combate a la competencia establecida. El proyecto de Punto del Titán les fue adjudicado de manera inequívoca. Las consecuencias en Scott & Sterling fueron inmediatas. El suegro de Miguel estaba furioso. El propio Miguel estaba humillado. Él había supervisado personalmente la oferta, asegurando a todos que era una victoria garantizada. En una cena tensa con Bárbara y sus padres, fue abiertamente reprendido. ¿Quién diablos es esta gente de Sede Inversiones?, se enfureció el padre de Bárbara. Salieron de la nada y te hicieron parecer un aficionado, Miguel. Es un revés, eso es todo, dijo Miguel, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Tuvieron suerte. Descubriré quiénes son. Los venceré en el próximo. Esto era exactamente lo que Celeste había anticipado. No solo había tomado el proyecto, había herido su orgullo. Un hombre herido y orgulloso comete errores. Unas semanas más tarde, Jonathan Ruiz, como director ejecutivo de Sede Inversiones, anunció una segunda fase del proyecto Punto del Titán, la construcción de una emblemática sede corporativa de 50 pisos, la Torre Durán. Para fomentar las asociaciones locales, Sede Inversiones subcontrataría la gestión de esta construcción específica a una firma local de buena reputación. Era una trampa cebada con el señuelo más irresistible imaginable, una oportunidad para que Miguel consiguiera una parte del mismo proyecto que había perdido. Era una oportunidad para que él salvara la cara, para demostrarle a su suegro que podía jugar en las grandes ligas. Como era de esperar, Miguel se esforzó, usando cada gramo de su influencia y las conexiones de su suegro para conseguir una reunión con Jonathan Ruiz. Celeste observó la transmisión de video
desde una cámara oculta en la sala de juntas, con el rostro impasible. Vio a Miguel, un poco más pesado ahora, con la sonrisa un poco más forzada, entrar en la habitación y estrechar la mano de Jonathan. Era un adulador, prodigando elogios a la visión de CD Inversiones, desesperado por ser parte de ella. Jonathan desempeñó su papel a la perfección. Fue cortés pero distante, dejando que Miguel hablara la mayor parte del tiempo. Dejó claro que CD Inversiones buscaba un socio que fuera agresivo, con visión de futuro y dispuesto a asumir riesgos calculados. Miguel, ansioso por impresionar, se jactó de sus éxitos pasados y prometió entregar el proyecto por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Prácticamente estaba suplicando. Al final de la reunión, Jonathan se reclinó. Consideraremos la propuesta de su firma, señor Pastor. Sin embargo, nuestra junta directiva requiere un compromiso personal significativo por parte de nuestros socios. Una señal de buena fe. Esperaríamos que la firma gestora tomara una participación accionaria sustancial en la fase de construcción de la torre. Esto asegura que todas las partes estén totalmente invertidas en el éxito del proyecto. Era una solicitud inusual, pero no inédita. También era el núcleo de la trampa de Celeste. Miguel lo vio como su oportunidad. Al invertir personalmente, le mostraría a CD Inversiones que tenía mucho en juego, y el potencial retorno de la inversión era astronómico. Volvió con Bárbara, con los ojos brillando de ambición. «Esto es», le dijo. «Así es como volvemos a la cima. Vamos a invertir en esta torre. Todo. Apalancaremos nuestra casa. Usaremos tu cartera. La recompensa será legendaria». Bárbara, cegada por la misma codicia, aceptó sin dudar. Liquidaron sus bienes, pidieron una segunda hipoteca y vertieron hasta el último céntimo que tenían, y algunos que pidieron prestados, para asegurar la asociación para la construcción de la Torre Durán. El contrato fue firmado. Miguel Pastor ahora estaba personal y financieramente atado al proyecto de Celeste. La primera fase de su plan estaba completa. Las piezas del ajedrez estaban listas. Ahora ella comenzaría a apretar lenta y metódicamente. Su reingreso social fue planeado con la misma precisión estratégica. Eligió el baile benéfico anual de Valencia, el pináculo del calendario social de la ciudad, como su debut. Era el único evento que Miguel y Bárbara nunca se perderían. Celeste llegó tarde, haciendo una entrada deliberada. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda, hecho a medida que brillaba bajo los candelabros de cristal. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, y alrededor de su cuello había un collar de diamantes simple, pero impresionante. La estrella Durán. Ya no era la chica suave y modesta que había servido mesas. Era una visión de poder, riqueza y gracia inalcanzable. Un murmullo recorrió el salón de baile. «¿Quién es esa?», susurraba la gente. Ella no caminaba. Se deslizaba, con Jonathan Ruiz a su lado, abriendo el mar de la élite de Valencia. Miguel y Bárbara estaban de pie junto a la fuente de champán, socializando. Miguel estaba en medio de una risa, con una mirada de satisfacción petulante en su rostro, cuando la vio. Se congeló. Su copa se le resbaló de los dedos, haciéndose añicos en el suelo de mármol. No fue un reconocimiento repentino. Fue un amanecer lento y horrible. Vio un rostro que le resultaba dolorosamente familiar, pero completamente transformado. La misma curva suave de su mandíbula, los mismos ojos castaños profundos, pero ahora albergaban una confianza helada que nunca había visto. El nombre Celeste se formó en su mente,
pero su cerebro se negó a conectar a esta diosa de la industria con la esposa pobre y patética que había desechado bajo la lluvia. Era imposible. Bárbara notó su distracción. «Miguel, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». Celeste eligió ese momento exacto para girar la cabeza, sus ojos encontrándose con los de Miguel a través de la concurrida habitación. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente mantuvo su mirada, su expresión perfecta e ilegible, y en esa mirada escalofriantemente neutra, él supo que era ella. La sangre se le heló. Toda la base de su mundo se inclinó violentamente sobre su eje. Celeste, aquí, luciendo así, no tenía sentido. Su pasado estaba chocando con su presente de una manera que nunca podría haber imaginado. Sintió un miedo primario que le destrozó las entrañas. Esto no era una coincidencia. Ella era el fantasma en su festín, y él supo con una certeza aterradora que había venido por él. ¿Qué creen que le hará Celeste a Miguel ahora que lo tiene justo donde quería? Las semanas siguientes al baile benéfico fueron una clase magistral de guerra psicológica. Celeste nunca se acercó a Miguel directamente. No lo necesitaba. Su presencia por sí sola era una presión constante e inquietante. Estaba en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Su nombre, Celeste Durán, estaba de repente en boca de todos, susurrado con asombro en los clubes exclusivos y en los almuerzos de alto poder que formaban el campo de batalla de la élite de Valencia. Era la misteriosa y brillante presidenta de CD Inversiones, la nueva reina del sector inmobiliario de la ciudad. Miguel estaba en un estado de pánico apenas controlado. Intentó explicar la situación imposible a Bárbara, pero las palabras salieron como un balbuceo frenético y sin sentido. «Es mi ex esposa, la camarera», insistió una noche, caminando por su fría y blanca sala de estar, como un animal enjaulado. Bárbara se burló, examinando sus uñas recién manicuradas. «Miguel, no seas ridículo. Tu ex esposa era una cosita ratonil llamada Celeste Pastor. Esta es Celeste Durán, de los Durán de Industrias Durán. Simplemente estás estresado por el proyecto de la torre. Quizás deberías ver a alguien». Su incapacidad para hacerla creerlo lo aisló aún más. Estaba atrapado en una pesadilla que solo él podía ver. Captaba destellos de Celeste en eventos de la industria, un breve y escalofriante contacto visual a través de una sala de juntas, el olor de su sutil y caro perfume cuando pasaba a su lado en un pasillo. Cada encuentro era una pequeña y aguda puñalada de terror. Ella era una encarnación viva del secreto que había enterrado, ahora de vuelta como un espectro de inmenso poder. Mientras tanto, la construcción de la Torre Durán comenzó. En la superficie, todo estaba procediendo a la perfección. Miguel se lanzó al proyecto, trabajando febrilmente, esperando que un éxito masivo de alguna manera aplacara al fantasma que no podía sacudirse. Mantuvo reuniones, aprobó esquemas y dio presentaciones seguras a Jonathan Ruiz. Todo mientras la presencia invisible de Celeste se cernía sobre él. Fue entonces cuando ella comenzó a apretar los tornillos. El primer problema fue un envío de acero estructural especializado de un proveedor alemán, un proveedor que CD Inversiones había recomendado. El envío se retrasó semanas debido a un repentino problema de aduanas. Las frenéticas llamadas de Miguel al proveedor se encontraron con una burocracia educada pero inútil. El retraso hizo que todo el proyecto se retrasara, y las cláusulas de penalización en su contrato eran draconianas. Cada día de retraso le costaba a Miguel y a Bárbara una fortuna. Luego vinieron los informes de estudios geológicos. Un consultor independiente de CD Inversiones
descubrió una inestabilidad del suelo imprevista en una pequeña sección del sitio de construcción, justo donde se iba a verter un pilar de cimentación crítico. Los estudios originales, que Miguel había aprobado, no habían mostrado problemas. Ahora se requería un trabajo de refuerzo importante, que consumía mucho tiempo y era increíblemente caro. El presupuesto de Miguel, ya ajustado, comenzó a desangrarse. Confrontó a Jonathan Ruiz, con la voz tensa de acusación. Estos problemas están saliendo de la nada. El proveedor de acero en el que usted insistió, los informes del suelo, se siente como un sabotaje. Jonathan lo miró por encima de las gafas, su expresión de leve decepción. Señor Pastor, ¿está sugiriendo que Seda Inversiones sabotearía su propio proyecto insignia? Somos una corporación multimillonaria. Esta torre es una cuestión de legado para nosotros. Quizás el problema no sea el sabotaje, sino la falta de supervisión suficiente por su parte. La debida diligencia es, después de todo, su responsabilidad. La amenaza velada era clara. Cualquier intento de culpar a Seda Inversiones se enmarcaría como su propia incompetencia. Estaba atrapado. En casa, la atmósfera se volvió tóxica. A medida que su situación financiera empeoraba, el apoyo de Bárbara se agriaba y se convertía en una crítica implacable. ¿Qué quieres decir con que el presupuesto se ha sobrepasado en un 30%? Chilló ella, agitando un extracto bancario en su cara. Esa era mi herencia. Me prometiste que esto era seguro. Bárbara, es solo temporal, insistió él. Una vez que superemos estos obstáculos iniciales, todo estará bien. Pero no estaba bien. Un periodista de investigación local, alertado por una fuente anónima del equipo de Celeste, comenzó a publicar una serie de artículos sobre posibles atajos de seguridad y violaciones ambientales en el sitio de construcción de la Torre Durán. Las acusaciones eran infundadas, pero las alegaciones astutamente redactadas y las preguntas capciosas fueron suficientes para desencadenar una investigación a gran escala por parte de la Comisión de Seguridad de la ciudad. El trabajo en la torre se detuvo oficialmente. La sangría financiera se convirtió en un torrente. Los intereses de sus préstamos se acumulaban. Los acreedores comenzaron a llamar. Los amigos que habían cultivado en su círculo social comenzaron a distanciarse, no queriendo ser asociados con un proyecto fallido y un hombre cuya reputación se estaba desintegrando rápidamente. Miguel era un hombre al límite. Estaba perdiendo su dinero, su carrera y su esposa, cuyo desprecio por él ahora era palpable. Comenzó a beber mucho. Sus días eran un borrón de llamadas telefónicas en pánico, y sus noches una neblina de desesperación alimentada por el alcohol. Celeste observó su caída desde su serena oficina en el último piso, viéndola desarrollarse en hojas de cálculo, informes y llamadas telefónicas grabadas en secreto. No había alegría en ello para ella, solo una satisfacción fría y sombría. Esto no se trataba de placer, se trataba de justicia. Se trataba de deconstruir, pieza por pieza dolorosa, al hombre arrogante que creía que estaba destinado a más. La humillación pública final fue meticulosamente planeada. La Gaceta Financiera de Valencia estaba preparando su edición anual de Titanes de la Industria, celebrando a los líderes empresariales más influyentes de la ciudad. Miguel, antes de su caída, había sido programado para un reportaje. Celeste, a través de una jugada estratégica de relaciones públicas, se las arregló para hacer la historia de portada. La revista llegó a los kioscos un lunes por la mañana. Allí estaba ella en la portada de cada ejemplar de la ciudad. Celeste Durán, con una expresión serena y segura, bajo el titular La arquitecta del mañana.
Cómo Celeste Durán está remodelando el horizonte de Valencia. Dentro había una brillante sección de 10 páginas que detallaba su visión, su perspicacia empresarial y el increíble éxito de CD Inversiones. Y enterrado en lo más profundo del artículo, había un solo párrafo devastador. El proyecto insignia de Durán, la magnífica Torre Durán, no ha estado exento de desafíos. El proyecto, inicialmente subcontratado al desarrollador local Miguel Pastor de Scott & Sterling Realty, ha estado plagado de retrasos significativos y enormes sobrecostos presupuestarios. Fuentes cercanas al proyecto citan una falla catastrófica de gestión por parte de Pastor. Desde entonces, CD Inversiones ha tomado medidas para romper lazos con Pastor y su firma, con un portavoz que confirma que tomarán el control directo para devolver el proyecto a su camino original de excelencia. Fue una ejecución profesional entregada en letra corporativa fría. Miguel lo leyó en su oficina, la revista temblando en sus manos. Esa misma mañana, llegó un correo electrónico de Jonathan Ruiz, terminando formalmente su contrato e iniciando acciones legales para recuperar las pérdidas financieras incurridas debido a su negligencia grave. Adjunto había una factura por daños que ascendía a decenas de millones de euros, una suma que no solo los llevaría a la bancarrota, a él y a Bárbara, sino que los dejaría endeudados por el resto de sus vidas. Una hora más tarde, su suegro lo convocó. El hombre mayor no se enfureció. Fue peor. Fue fríamente despectivo, mirando a Miguel como si fuera un insecto. Eres una vergüenza, Miguel. No solo te has arruinado, has empañado el nombre de mi firma. Estás despedido. Recoge tus cosas. Seguridad te escoltará. Mientras Miguel salía aturdido de la oficina, llevando una caja de cartón con sus efectos personales, vio a sus colegas susurrando, evitando su mirada. Todos habían visto la revista. Ya no era una estrella en ascenso. Era un paria. Cuando llegó a casa, Bárbara lo estaba esperando, con sus maletas ya empacadas. Su rostro era una máscara de fría furia. «Mi padre me llamó», dijo, con la voz desprovista de emoción. «Me contó todo. No solo perdiste nuestro dinero, lo perdiste todo mientras perseguías el fantasma de tu patética ex-esposa. Ella te tomó por tonto, y fuiste demasiado estúpido y arrogante para verlo. Nuestro matrimonio ha terminado. Mis abogados se pondrán en contacto». Ella pasó por su lado sin mirar atrás, dejándolo solo en la vasta y vacía casa que el banco pronto embargaría. El silencio era absoluto. Estaba completamente destruido. Había perdido su trabajo, su reputación, su esposa y cada céntimo que tenía. El mundo deslumbrante por el que había traicionado a Celeste se había desmoronado en polvo a su alrededor, y supo con una certeza que le heló el alma que ella había sido la arquitecta de todo. La había llamado un ancla, un peso muerto, pero ella había sido el suelo bajo sus pies, y ahora que se había ido, él estaba en una caída libre sin final a la vista. Una semana después, Miguel vivía en un motel barato que se pagaba por semana en las afueras de la ciudad. La habitación olía a cigarrillos rancios y desinfectante. Sus trajes a medida se habían ido, vendidos por una fracción de su valor a una tienda de segunda mano. Su coche deportivo plateado había sido embargado. Se pasaba los días en una neblina de whisky barato, mirando al techo, la misma pregunta resonando en la cámara hueca de su mente. ¿Por qué? Entendía que Celeste estaba detrás de su ruina, pero no podía captar la escala de la misma, la pura y despiadada eficiencia de su venganza.
La camarera que había desechado con 200 euros había regresado como una titán corporativa y desmantelado toda su existencia sin haberle dicho una sola palabra. La pura imposibilidad de ello carcomía su cordura. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Pastor, la señora Durán le concederá una reunión. Restaurante El Jardín. Mañana, 8 p.m. Sea puntual. El Jardín era el restaurante más exclusivo y caro de Valencia. Un lugar al que había llevado a Bárbara para celebrar su ascenso. Un lugar donde una sola comida costaba más que un mes de alquiler en ese motel. La invitación era otra crueldad calculada, un recordatorio del mundo que había perdido. Pero sabía que tenía que ir. Necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarse a ella. Gastó sus últimos euros en una camisa y pantalones recién lavados. Cuando llegó al restaurante, el maître que una vez lo había saludado por su nombre, lo miró con desdén. «Tengo una reserva», murmuró Miguel, sintiendo las miradas de los otros clientes sobre él. «¿A nombre de Durán?» El nombre era mágico. La expresión del maître cambió al instante. «Claro, señor. Por aquí». Fue conducido a una mesa de esquina aislada, con una vista panorámica de las luces de la ciudad. El mismo horizonte que Celeste ahora estaba remodelando. Y allí estaba ella. Se veía más hermosa que nunca. Llevaba un vestido negro simple y elegante. No había joyas ostentosas, solo la confianza tranquila e inquebrantable de una persona que domina por completo su mundo. No se levantó cuando él se acercó. Simplemente lo observó, sus ojos castaños sin revelar nada. Él se sentó, sus manos temblando ligeramente. Un camarero apareció al instante para llenar su vaso de agua. «Celeste», comenzó, con la voz ronca. «No entiendo». «¿De verdad que no?», respondió ella, con la voz tranquila y uniforme. Era la primera vez que le hablaba en más de 4 años, y el sonido de la misma, tan desprovisto de la calidez que él recordaba, fue como una astilla de hielo en sus entrañas. «Creo que sí. Simplemente no quieres aceptarlo». Ella hizo un gesto al camarero. «¿Le gustaría algo de beber, Miguel? Me imagino que ya no puedes permitirte su whisky escocés». La crueldad casual de sus palabras hirió más que cualquier grito. «¿Por qué estás haciendo esto?», suplicó él. «¿Para arruinarme? ¿Todo fue para esto? ¿Para verme así? ¿Arruinarte?». Ella soltó una pequeña risa sin humor. «Miguel, estabas arruinado mucho antes de que yo regresara. Eras un hombre vacío, persiguiendo un sueño vacío. Yo no te arruiné. Simplemente sostuve un espejo y te obligué a mirar tu propio reflejo». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensificándose. «Me echaste a la calle, embarazada. Me tiraste 200 euros como si fuera un pedazo de basura que pagabas para que se llevaran. Me dijiste que yo era un ancla, un peso que te frenaba de tu gran destino. Abandonaste a tu propio hijo sin pensarlo 2 veces». Yo no sabía», tartamudeó él. «No sabía lo de tu familia, lo del dinero». «Y ese es tu mayor fracaso», dijo ella, con la voz bajando a un susurro, pero cada palabra llevaba la fuerza de un golpe de martillo. «Pensaste que mi valor estaba ligado a mi cuenta bancaria. Asumiste que, porque era camarera, porque vivía en un pequeño apartamento y presupuestaba la compra, no valía nada. Viste mi amor, mi apoyo, mi creencia en ti como algo sin valor. Viste a nuestro hijo nonato como nada más que una carga financiera». Ella metió la mano en su bolso y sacó un smartphone elegante y moderno. Deslizó la pantalla y lo colocó sobre la mesa, girándolo para que él lo viera. En la pantalla había una fotografía, un hermoso niño de unos 4 años, con los ojos cálidos de Celeste y una sonrisa que le iluminaba toda la cara.
Estaba sentado sobre los hombros de un hombre apuesto y de pelo plateado, Guillermo Durán, en un jardín bañado por el sol, riendo con una alegría pura y sin complicaciones. «Su nombre es Leo», dijo Celeste, su voz suavizándose por primera vez, llena de un feroz orgullo materno. «Es brillante, divertido y amable. Le encanta construir cosas con sus bloques. Cree que puede hablar con los perros. Es la mayor alegría de mi vida. Él es tu hijo». Miguel se quedó mirando la foto, con la respiración entrecortada en la garganta. Un hijo, un niño feliz y próspero, que no tenía ni idea de que él existía. La imagen de ese niño riendo fue un golpe físico más doloroso que la pérdida de su carrera, su dinero o su esposa. Era la prueba innegable y abrumadora de lo que realmente había tirado por la borda. No era solo una heredera y su fortuna, era una familia, era una vida. «Él lo es todo», continuó Celeste, su voz recuperando su dureza. «Y tú no eres nada para él. Hice todo esto por él, para crearle un mundo que nunca pudieras tocar, para asegurarme de que hombres con almas tan arruinadas como la tuya nunca pudieran hacerle daño. Esto no se trataba solo de venganza, Miguel. Se trataba de construir una fortaleza. Tu destrucción fue simplemente la cantera de la que saqué la piedra». Las lágrimas corrieron por el rostro de Miguel. El peso aplastante de sus elecciones finalmente se posó sobre él. Lo vio todo. Su codicia, su crueldad, su monumental estupidez. «Celeste, lo siento», sollozó, las palabras patéticas e inútiles. «Por favor, déjame verlo, déjame intentar ser un padre». Celeste lentamente retiró el teléfono, la imagen de su hijo desapareciendo. Su rostro era una máscara de fría finalidad. «No», dijo, la palabra era absoluta. «Perdiste ese derecho la noche que le cerraste la puerta en la cara a tu esposa embarazada. Leo tiene una familia que lo adora. Tiene amor, tiene estabilidad. Tiene un abuelo que le está enseñando sobre el honor y la integridad. No necesita un padre, especialmente no uno como tú». Se puso de pie, sus movimientos fluidos y gráciles. Colocó unos cuantos billetes de 100 euros sobre la mesa. «Para tu comida», dijo, haciendo eco de su propio gesto cruel de hacía años. «Y un poco extra. Debería cubrirte por un tiempo. Es todo lo que tengo para ti». Se dio la vuelta y se alejó, sin mirar atrás. Miguel se quedó allí, completamente destrozado en medio del tintineo de los vasos y el murmullo tranquilo de un mundo al que ya no pertenecía. Era un fantasma, perseguido no por lo que había perdido, sino por el conocimiento irrefutable de que lo había tirado todo voluntariamente, con arrogancia. Al final, la venganza de Celeste no fue un infierno ardiente, sino una edad de hielo tranquila y progresiva que congeló a Miguel Pastor del mundo que tan desesperadamente anhelaba. Se convirtió en una advertencia, susurrada entre la élite de la ciudad. Lo último que se supo de él fue que trabajaba en un trabajo mal pagado, en un estado diferente. Un hombre demacrado y anónimo, aplastado por el peso de su pasado. Bárbara, después de divorciarse de él, finalmente se casó con un hombre más rico y mayor, continuando su vida de relaciones transaccionales. Celeste, sin embargo, no se detuvo en el pasado. El imperio que había construido no se fundó en la venganza, sino en una visión de futuro. La Torre Durán, completada bajo su supervisión directa, se convirtió en un hito galardonado, un símbolo de innovación y un testimonio de su fuerza. Continuó dirigiendo CD Inversiones, con una mezcla del pragmatismo despiadado de su abuelo
y su propia compasión innata, convirtiéndose en una de las figuras más respetadas y poderosas de la industria. Pero su mayor éxito no fue en la sala de juntas. Fue en los extensos jardines de la finca Durán, persiguiendo a un niño risueño llamado Leo. Había encontrado su verdadero propósito no en derribar a un hombre, sino en construir una vida de amor, estabilidad y oportunidades ilimitadas para su hijo. Una vez había buscado una vida simple para ser amada por quien era, y en cierto modo, la había encontrado. Su vida ahora no se definía por los miles de millones de los Durán, sino por los cuentos para dormir, las rodillas raspadas y el amor incondicional de su hijo. Ya no era una heredera fugitiva o una esposa despreciada. Era simplemente una madre, y en eso encontró una riqueza mucho mayor que cualquier fortuna. Ella era la arquitecta de su propia vida, y era una obra maestra. La historia de Celeste Durán es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una persona nunca se define por sus circunstancias. Es un testimonio de la increíble fuerza que puede nacer de la traición y de la victoria definitiva de vivir una vida exitosa y feliz. Si su viaje del desamor al triunfo resonó contigo, si crees en el poder de la resiliencia y en luchar por la vida que mereces, muestra tu apoyo. Dale a me gusta para que sepamos que esta historia te conmovió. Compártela con alguien que pueda necesitar escuchar un mensaje de fuerza. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Al suscribirte, te unirás a una comunidad que ama historias convincentes como esta, y no te perderás nuestro próximo video. Gracias por escuchar, y recuerda construir tu propia fortaleza.